vamos a ver ya dentro de un X3, ya dentro de una máquina de X3, pues cómo se diseñan esos procesos visuales. Antes de nada una breve explicación. A ver, quienes estéis acostumbrados a X3, normalmente trabajaréis con el menú de funciones. Cuando nosotros accedemos, pues todas las aplicaciones, sea X3, sea cualquier aplicación que tenga en el mercado, que haya en el mercado, pues es un sistema de acceso clásico. Yo tengo una serie de menús, ¿vale? Donde tengo todas las opciones disponibles. SAG X3 también lo tiene, necesita tener esa opción y no va a desaparecer, la vais a seguir teniendo. Bueno, el menú de funciones ya lo conocéis, está organizado por módulos, ¿vale? Aquí veis una captura de pantalla de una X3, en el cual tenéis pues ahí el módulo de datos base, compras, ventas, stocks, etcétera. Bien, está todo organizado por módulos y nos permite acceder a todas, absolutamente a todas las funciones de la aplicación. Claro, normalmente no accedemos siempre a todas las opciones. En nuestro día a día pues hay unas opciones a las que entramos más repetidamente y normalmente pues lo que hacemos es utilizar la opción de favoritos, en la que yo me voy añadiendo las funciones que más utilizo. ¿Vale? Bien, eso es el sistema clásico de acceder a las funciones, a la funcionalidad de SAG X3. Y es el principal método de acceso hasta la versión 9. Todos los que tengáis las versiones, bueno, creo que todavía queda gente con versión 5, versión 6, bien. A partir de la versión 7 ya fue web, bueno, pero hasta la versión 9, nada más entrar en SAG X3, lo primero que veis es el menú de funciones, bien. Bueno, pero tenéis disponible, a pesar de que sea el método principal de acceso, tenéis disponible los procesos visuales. Bien, y cambio de pantalla para que veáis un ejemplo de un proceso visual. Bueno, ¿qué es un proceso visual? Pues lo que estáis viendo, un gráfico que representa un proceso de mi compañía. ¿Vale? Estoy hablando de un ejemplo, ¿vale? Hay cientos de ellos. ¿Con esto qué puedo hacer? Pues yo con este gráfico, desde este gráfico, yo puedo acceder a las funciones de SAG X3 con un simple clic. Tipo túnel, para que nos entendamos. Los que trabajéis con X3 ya conoceréis ese concepto. Por ejemplo, si yo necesitara, pues en este ejemplo que vemos aquí de pedir un proveedor, necesitara consultar las tarifas, pues haría un clic en esa bolita de consultar tarifas y me llevaría. Bien, eso lo vamos a ver ahora en la práctica. ¿Cuál es la ventaja? Pues porque simplifica el acceso frente al menú clásico. O sea, imaginaros todas las opciones que tenéis ahora mismo en esta pantalla. Tenemos aquí una serie de consulta de pedido, de línea de pedidos, esto disponible, etcétera. Bien, tenemos muchas opciones y están todas agrupadas en mi misma pantalla. Y además está ordenado visualmente. O sea, yo tengo una lupa que me dice esto son consultas, una impresora que me da a entender que esto es para hacer impresiones, bien, y además tengo el proceso ordenado de alguna forma paso a paso, como si fuera un mapa, bien, como si fueran unas migas de pan que yo tuviera que seguir. Desde pasar las solicitudes, consultar tarifas, luego creo el pedido, modificar la solicitud, imprimir pedido. Estos son los pasos que yo tengo que seguir. ¿Bien? Entonces, esto está ordenado visualmente, cosa que en los menús no es así. Además, los procesos visuales se diseñan pensando en los roles de usuarios. Antes decíamos que el menú, yo lo que hacía era agrupar por módulos. El módulo de compras y tengo todas las opciones de compras, el módulo de ventas y todas las opciones de ventas. Bien, pero ¿qué pasa si en mi compañía la persona que se dedica a hacer las compras a proveedores también tuviera que introducir, por ejemplo, facturas de gastos, facturas de tercero proveedor? Eso no está en el módulo de compras, eso está en otro módulo, es en el de contabilidad de terceros. Bien, pero un proceso visual yo puedo diseñarlo para tener todas esas funciones que utiliza este rol comprador. Existen cientos de procesos, ahora los enseñaré, es un mar de procesos y de ejemplos que yo puedo explotar, pero puedo crear otros nuevos, ya sea en blanco, o puedo modificar los ya existentes para acomodarlos a mis necesidades, que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Bueno, los procesos visuales se potencian sobre todo a partir de la versión 11. Los que tenéis esta versión sabéis que cuando entréis a SAG X3 lo primero que se ve no es el menú. Lo primero que se ve ya es una página de inicio con los procesos, con mis procesos visuales. ¿Bien? Y eso, bueno, pues es lo que vamos a ver ahora en una práctica. ¿Cuáles son los beneficios? A ver, principalmente agiliza el trabajo de usuarios, bien, los usuarios que realicen las tareas repetitivas.
A ver, está claro que un cierre de ejercicio lo voy a hacer una vez al año, ¿bien? Pero si está en un menú, bueno, yo puedo acceder a él y ya está. Pero hay opciones que yo utilizo todos los días y utilizo muy repetidamente. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que acceder a esas opciones desde el menú o desde favoritos, pues a ver, puedo hacerlo, puedo seguir haciéndolo. Eso es en cualquiera de las versiones. Pero siempre será mucho más cómodo que yo lo tenga todo en una misma pantalla. Además, se reduce la curva de aprendizaje de nuevos usuarios. O sea, pensad en una persona que nunca ha manejado SAGE X3. De hecho, acaba de entrar nuevo en vuestra compañía, no conoce los procesos. Si nosotros le damos acceso a un proceso visual en el cual está marcado los pasos que tiene que seguir para realizar su tarea, es mucho más sencillo que sentarnos con él, hablarle de opciones de menú. Bien, le vamos a hablar de un mar de opciones que tendrá que utilizar y que se tendrá que apuntar en una libreta y que se equivocará o no. Entonces se reduce mucho la curva de aprendizaje. Estandarización y control de procesos. A ver, en el primer momento en el que yo decido utilizar los procesos visuales, ya estoy estandarizando procesos. O sea, porque yo ya me veo obligado a decir, a ver, ¿cuál es mi rutina diaria? Y ahí yo incluso puedo detectar problemas en mi proceso en el que yo diga, es que hay ciertas acciones que no se están realizando, ciertas acciones que se deberían de realizar. Claro, se optimiza la inversión. Es que ya veréis que modificar o hacer un proceso visual nuevo es muy, muy sencillo. Yo cuando hago cuando hago formaciones más en clientes, siempre les explico lo mismo. Si sabes manejar el Microsoft Paint, bien, sabes hacer dibujos en Windows, ya tienes casi un 90% ganado, porque lo demás es lo que voy a explicar yo. Entonces, si yo tardo muy poquito en diseñar ese proceso visual y cualquier persona que lo vaya a utilizar va a evitar que se repitan errores, etcétera, pues claro, la utilización de la inversión se deja ver enseguida. Bueno, pues voy a dejar de compartir, voy a pasar a una pantalla donde tengo SAGE X3 corriendo. Vale, ¿la estamos viendo ya? Imagino que sí. Si hay algún problema me decís, pero bueno, ahora estaréis viendo SAGE X3. Voy a conectar, voy a entrar como administrador para enseñaros los procesos visuales. Bueno, primero de todo advertiros que la versión que estamos viendo aquí es SAGE X3 V12. Y además estoy en uno de los últimos parches que proporciona SAGE. Bien, es una máquina especial pues, para enseñar todas las funcionalidades nuevas que van saliendo. ¿Vale? Claro, si vosotros sois usuarios de SAGE X3 de una versión 9, la 8, la 7, la 6, ¿vale? Lo notaréis muy extraño, porque lo primero que veis vosotros cuando entráis a SAGE X3 es esto, el menú. Aquí en la versión 12 ha quedado un tanto relegado a un segundo plano. No digo que haya desaparecido, sencillamente es que no se ha priorizado su uso, pero también se puede utilizar, evidentemente. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, accedo al módulo de compras, pues veremos todas las opciones del módulo de compras que ya os sonarán. Si accedo a ventas, pues veré todas las opciones de ventas, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, a partir de la versión 11 y 12, nada más entrar en SAGE X3, lo primero que vemos son los procesos visuales. ¿Bien? Bueno, os voy a explicar lo que estamos viendo. Como os decía, los procesos visuales, la orientación es que sea a roles. Entonces, pues, por ejemplo, tendríamos aquí, pues, no sé, responsable de taller, responsable de ventas, ¿de acuerdo? Y cada uno tendría aquí, pues, sus diferentes procesos visuales según su rol. Bien. Yo voy a centrarme en uno sencillo, que sería, por ejemplo, el comprador, ¿de acuerdo? Pues aquí hay un proceso visual, seguimiento de pedidos, bien, pues donde están las utilidades que él tiene. Bien, si yo me cojo este de proceso de pedir a un proveedor, ¿de acuerdo? Pues fijaros, este es el ejemplo que yo os ponía en la presentación anterior. Bien, pedir a un proveedor, pues ¿qué tengo que hacer? Pues solicitudes de compra a tratar y sería una consulta, consultar tarifas, crear pedidos, ¿vale? Bueno, todos estos roles ya os digo que fijaros la cantidad de procesos visuales que hay creados en el sistema. Hay muchísimos. ¿Bien? Lo que puedo hacer es o explotarlos o modificarlos a mi necesidad. Voy a centrarme en uno de ejemplo.
pedir a proveedor. Bueno, vamos a ver, ¿qué cosas puedo hacer aquí? Pues puedo consultar pedido, líneas de pedidos, puedo imprimir, hacerme un listado de pedidos, bien. Fijaros el de crear pedido. A ver, los que ya conocéis X3, la parte del menú, sabéis que si tenéis que crear un pedido de compra, pues tendréis que buscar en el menú, en el módulo de compras, tendréis que buscar el pedido de compra, bien, y hacer clic y sí que se abriese la pantalla. Fijaros qué sencillo es desde un proceso visual. Yo desde aquí tengo todos los pasos que tengo que realizar. ¿Cómo puedo crear un pedido? Desde esa función. Yo hago un clic y se va a abrir la función de crear pedidos de compra, la misma que si yo hubiera entrado, desde el menú, ¿vale? Desde el módulo de compras, pedidos, pedidos de compra. ¿Bien? Cuando yo salgo, regreso a mi pantalla donde está mi proceso visual. ¿Vale? En este caso, mi flujo de pedir a un proveedor. ¿Vale? Luego también puedo acceder a las consultas. Por ejemplo, quiero consultar las líneas de pedidos. Pues hago un clic. Bien, esto es como un hiperenlace y lo que hace es abrirme la consulta de líneas de pedidos, que bueno, pues, entiendo que ya conocéis. ¿Vale? Si necesito imprimir, igual. ¿Qué necesito? ¿Una impresión de los pedidos? Pues yo hago un clic y me dice, bien, pues ahora dime de la lista de pedidos de compra, dime pues la captura de datos, los filtros que quieras poner y cuando le da el botón de imprimir, pues imprimirá. Fijaros que estoy accediendo a un montón de opciones desde una misma pantalla. Imaginaros esto con las opciones que más utilizáis. Es como tener cientos de menús favoritos. ¿Bien? Bueno, pues esto, utilizarlo es muy sencillo. Ya veis que no tiene mayor dificultad más que ir haciendo clics, ¿bien? No tener que ir buscando por menús, pero lo interesante es ver cómo se puede modificar este proceso visual. ¿Vale? Bueno, yo me he guardado, a ver, para acceder a los procesos visuales, evidentemente podemos acceder desde el menú. ¿Bien? Yo, para no perder tiempo, pues me lo he guardado en mi proceso de favoritos. ¿Vale? Esta es la función que me permite modificar los procesos visuales. Fijaros la cantidad de procesos que hay. Es tremendo. Bien. Si queréis acceder desde el menú, tenéis que acceder desde el módulo de parametrización, menú portal interactivo y procesos. ¿Vale? Lo he dicho. Desde el menú, parametrización. Es largo, ¿eh? Si tienes que buscar menús, es tremendo. Portal interactivo y procesos, ¿vale? Yo me lo he agregado como favorito. Que sepáis que también existe un proceso visual para el administrador de sistema que le permite manejar todas estas opciones, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar ahora en ese nivel de detalle. Vale, bueno, pues vamos a modificar el proceso. Voy a abrirme una pestaña nueva. Para ver el proceso este de pedir a un proveedor. ¿De acuerdo? Bien. Y voy a modificarlo. Voy a hacer unas cuantas modificaciones aquí, ¿vale? Y así os puedo poner ejemplos de los que más vais a utilizar en el día a día, ¿vale? Al ejecutar los procesos visuales. Bueno, lo primero que hago para poder buscarlo es, bueno, yo voy a copiarme este texto, voy a marcarlo, lo copio, ¿sí? Y ahora vuelvo a los procesos visuales y voy a buscar por la descripción. Voy a pegarlo, el texto. Una búsqueda, bien. Y me aparecen pues un montón, dependiendo de la legislación, dependiendo de funcionalidades, etcétera, bien. Me aparecen varios. Yo voy a ir haciendo clic. Yo creo que es el primero. Sí, míralo, a la primera. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Este sería el proceso visual. Voy a hacer sitio para modificarlo. Bien. Voy a arrastrar las barras de herramientas para aquí a este hueco para tener sitio donde trabajar. Bien, ya está más cómodo. ¿De acuerdo? Bueno, y
vamos a ver lo que tenemos en este proceso visual. A ver, todo lo que nosotros vamos metiendo aquí son objetos gráficos, ¿vale? Y yo puedo ir haciendo clic sobre ellos. Por ejemplo, la lupa es un objeto gráfico. La impresora también lo es. Estas bolitas también lo son. Estos globos, ¿bien? Esta línea también es un objeto gráfico, ¿de acuerdo? Y cuando yo los cojo, yo los puedo arrastrar, los puedo mover. ¿Bien? También lo puedo mover con las flechas del teclado para moverlos y tener más precisión. ¿Vale? Bien. ¿Que no necesito esa modificación? Puedo ir haciendo control Z las veces que hagan falta, ¿vale? Hasta que se deshace todos los movimientos que yo haya hecho y vuelve todo a su sitio. Bueno, estos son los objetos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un objeto nuevo. Voy a utilizar, fijaros que aquí en esta barra de aquí, esta pequeña barra de aquí, tengo como para hacer rectángulos o para hacer círculos, ¿vale? Voy a utilizar este objeto, por ejemplo, el de recuadro, para dibujar un recuadro aquí, ¿bien? Ya está. Y aquí aparece la barra para editar este recuadro. Fijaros qué sencillo es. Yo puedo ir arrastrándolo, puedo cambiar su tamaño, ¿bien? Puedo girarlo, ¿de acuerdo? Puedo editarlo cambiándole el fondo, cambiándole el color de fondo, la opacidad, si quiero que tenga una línea, qué espesor quiero que tenga esa línea, ¿vale? En fin, puedo hacer modificaciones que yo os digo, esto sobra que os lo tenga que explicar aquí porque esto es como utilizar el Paint, es cuestión de ir dibujando e ir haciendo pruebas, ¿vale? Sí que os voy a comentar, por ejemplo, si yo quiero insertar un texto, en cualquier objeto yo puedo poner un texto. Para ello, no hay ningún objeto de texto. Realmente, en cualquier objeto yo puedo escribir, cualquier objeto que yo ponga. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Fijaros que cuando yo selecciono cualquier objeto, en esta esquinita, fijaros que aparece una letra T. ¿Vale? Cualquiera de ellos. Entonces, si yo hago clic en esta T, se me permite escribir. Y se activa la pestaña de texto para que yo le dé formato. Entonces yo podría escribir aquí, hola mundo, bien. Y este texto pues yo lo quiero centrado, lo quiero en negrita, en lugar de tamaño 12, tamaño 16, bien. Ya tendría mi objeto de texto aquí creado, hola mundo, ¿vale? Así de sencillo resulta editar, ¿vale? Ahora, claro, ¿y cómo me dedico yo a hacer todos estos iconos tan chulos? Bueno, eso se hace desde esta paleta que tenemos aquí. Esta paleta me permite introducir imágenes. Por ejemplo, esto sería para introducir un icono por ejemplo, de nube, ¿bien? Hago un clic y aparece el icono de la nube. Esto sería en verde y aquí lo tenemos también en color azul, ¿vale? En los dos colores más corporativos de Sage, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otra... A ver, un momento, perdón. Hola, se me ha quedado algo colgado. Ya está. Aquí tengo... A ver un momento que me responda la máquina. Aquí tengo más objetos, documentos, edición, negocios, flujos, en fin. Tengo muchos iconos, ¿vale? Tengo también clipars más clásicos, ¿de acuerdo? Botones. Bien. Que yo puedo seleccionar y puedo ir poniendo. Bien. ¿Que todos estos objetos me sobran o que me he equivocado? Hago un clic en él y la tecla de suprimir del teclado. Botón de suprimir y se van todos los iconos fuera. Voy a ir quitando. Bien. Pues fijaros que aquí tenemos pues, decenas, por no decir cientos de iconos. Vale. Bueno,
Y ahora vamos a, ya que estamos editando, esto está muy bien, ¿vale? Que yo pueda poner muchos dibujitos por aquí y tal, ¿de acuerdo? Pero yo ahora lo que quiero es poner algo más funcional. Os voy a poner un ejemplo. Aquí estamos con el proceso visual de pedido a un proveedor. Está muy bien que yo cree el pedido, que modifique la solicitud, pero es que en mi compañía la persona que hace los pedidos a proveedor necesita poder acceder a la ficha del proveedor. Eso no está aquí. Aquí nosotros esto no lo vemos, ¿vale? Entonces yo lo que quiero poner pues es un icono, algo que me permita, no sé, algo, esto, mira, esto parece una ficha de identidad o algo así, ¿bien? Yo quiero poner un icono que cuando el usuario haga clic le lleve hacia la ficha de proveedor, ¿vale? Pongo esto aquí, podría poner un texto por aquí abajo, bien, ¿vale? Voy a ponerlo transparente y voy a escribir aquí texto proveedor. Vamos a centrarlo, la fuente un poco más pequeña, que no sea tan llamativa. ¿Vale? Algo así. Voy a quitarle la línea. Fijaros. Bien. Y ahora, yo quiero que cuando yo haga clic, me lleve a la ficha de proveedor. ¿Cómo se hace eso? Bien. Aquí es donde tenéis que estar atentos. Todo lo demás ha sido hacer dibujitos. Hacemos un clic en el objeto al que queremos dotarle de funcionalidad y nos vamos a la barra de herramientas y pulsamos sobre la opción de vínculo. Al pulsar sobre la barra de vínculo nos aparece una ventanita donde yo tengo que escribir el nombre de la función que quiero que se abra. ¿Vale? Como yo no me sé el nombre de la función, pues voy a buscarla. Hago un clic aquí en los tres puntitos. Se abre una ventana de búsqueda y voy a buscar aquí proveedor. Sí, proveedor. Vale. Y hay un montón de opciones, ¿eh? Que llevan la palabra proveedor. Bueno, yo sé que es esta. ¿Vale? Yo lo sé, porque ya son muchos años y ya me acuerdo de memoria. Pero para los que no estéis seguros de cuál es, os voy a decir cuál es el truco. Os abrís otra pestaña. Os vais al menú. Y buscáis la función que abre la ficha del proveedor. En este caso es datos base, terceros, proveedores. Esta de aquí. Y dejáis el ratón encima de la función. Fijaros, no sé si lo podéis ver porque el texto es muy pequeñito, yo sí que lo veo claro, pone función GESBPS. Bien, ese es el nombre de la función a la que hay que llamar, GESBPS. Si os fijáis, aquí la tenemos, GESBPS. Basta que si sabéis el nombre de la función la escribáis y punto. Bueno, ya hemos puesto el nombre de la función, ok. Ya está, hecho. Ya solo tengo que guardar los cambios y como todas las funciones en SAGE X3, pues tengo que hacer una validación para que se compile. ¿Vale? Entonces, he guardado y he validado. Muy bien. Si yo me voy ahora a la ficha de comprador, voy a actualizar. Esto es lo mismo que darle a F5 y fijaros que ahora en pedir a un proveedor ha aparecido un nuevo icono que antes no estaba. ¿Vale? Y yo ahora al hacer un clic, lo que va a hacer es abrirme la ficha de proveedor. A ver, vamos a darle tiempo a la máquina virtual. ¿Vale? Me abre la función de proveedores para que yo pueda consultar las fichas. Cuando yo salgo, regreso otra vez a mi proceso visual, ¿vale? Ya modificado con esta ficha de proveedor. ¿Ok? Bueno, pues así puedo ir creando todos los iconos o todos los objetos que yo quiera. ¿Bien? Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a modificar algo que ya existe. Vamos a modificar algo que ya existe. Voy a irme a la función esta de crear pedido. Bien. Bien, vemos que la función es GESPOH.
¿De acuerdo? Y voy a enseñaros una cosa. Me voy a venir aquí, ¿de acuerdo? A mi proceso visual y os voy a enseñar, fijaros, si yo me vengo al módulo de compras y le doy aquí a pedidos de compra, ¿veis? La función es GESPOH. Bien. Cuando yo le doy, fijaros que lo que hace es saltarme la pantalla para que yo elija la transacción. Bueno, esto los que manejáis AGX3 ya lo conocéis, ¿vale? Es la visualización, la presentación de esa pantalla. La completa, está la fase start, la estándar, etcétera, ¿vale? Entonces yo tengo que elegir una, ¿bien? Y al elegirla, pues accedo a ella. Bien. A ver, esto sabéis que por seguridad se puede restringir a que unos usuarios puedan acceder a unas transacciones o a otras, ¿vale? Pero hay veces que hay usuarios pues, que tienen que tener acceso a 2 o 3 transacciones. Bueno, si yo le doy aquí a crear pedido, me va a abrir la pantalla para crear pedidos de compra y me va a abrir esa transacción. Pero fijaros lo que yo puedo hacer aquí con un proceso visual. Fijaros, yo puedo seleccionar el botón de crear pedido, bien, y darle otra vez al botón de vínculo. Porque cuando le doy a vínculo no solo creo el vínculo, sino también modifico el que ya existía. ¿Vale? Y fijaros que aquí en la función GESPOH me deja que yo introduzca el código de la transacción. Cuando yo le he dado aquí a los pedidos de compra, me saltaba, elija la transacción y estos son los códigos all, FTIST y STD. Vamos a suponer que yo quiero que se abra directamente la transacción STD. Pulso en OK. Grabo 2 cambios, los valido y voy a actualizar el proceso visual. ¿Vale? Cuando yo haga clic ahora, ya no me va a pedir la transacción de entrada, sino que directamente va a saltar a la transacción que yo le había dicho, que era la STD. Bueno. Esto nos sustituye a la funcionalidad de permisos. Es decir, si el usuario que está ejecutando este proceso visual no tiene acceso a la transacción STD, no va a poder abrirla. Aunque haga clic, le saltará un error y le dirá que no tiene permiso para acceder a ella. ¿Vale? Lo digo porque esta pregunta puede salir. ¿Vale? ¿Qué pasa si un usuario que no tiene permiso hace clic aquí? No os preocupéis, que siga habiendo una capa de seguridad que lo controla. Vale. Vamos a hacer alguna modificación más. Bien, porque hemos añadido un objeto, hemos modificado uno que ya existe. Ahora lo que vamos a hacer es añadir, fijaros, estos textos que aparecen con una línea por debajo, ¿vale? O sea, hipertexto de este, que cuando yo hago clic ejecuta una función. Pues yo voy a modificar, pues, este, por ejemplo, el cuadro este, porque lo que quiero hacer es añadir un nuevo listado, ¿vale? Pues, en mi caso, bien, hago un clic, edito, y voy a escribir aquí documento pedido compra, por ejemplo. ¿Vale? Y queda guardado. Bueno, la caja se me ha quedado un poquito pequeña. Voy a hacerlo un poquito más grande. Vale, mejor. Y yo quiero que mi usuario, cuando haga clic aquí, en documento pedido de compra, lo que haga es sacarle para imprimir los pedidos de compra o un pedido de compra. ¿Vale? Un informe que yo tenga en mi sistema. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se edita? Muy sencillo. Hacemos doble clic para editar y ahora lo que hago es marcar todo el texto. Solamente el texto que quiero que reaccione cuando yo haga clic. Y vuelvo a darle al botón de vínculo. Vale. Y yo ahora, bueno, lo que quiero no es que llame a una función. Fijaros que yo puedo hacer muchas cosas más. Por ejemplo, puedo hacer que se llame a un informe, que es el ejemplo que quería que vieseis. ¿Qué informe? Pues lo busco, si no lo conocéis ya cuál es, ¿vale? Pedidos de compra, no me acuerdo exactamente cuál era, o si era solo pedido, sí, sería algo así. Pedidos, creo que es este, documento pedidos de compra, ¿vale? Pues cojo este mismo, da igual. Bien, pongo aquí el nombre del informe. ¿Ok? Y fijaros que ya ha aparecido la línea de subrayado, la línea de que aquí hay un hiperenlace. Guardamos los cambios.
validamos y me vuelvo otra vez a mi pestaña para ejecutarlo, lo actualizo. Fijaros cómo ha aparecido documento pedido de compra. Cuando yo hago clic, captura de datos del informe. Yo ahora aquí introduciría mi número de pedido, botón de imprimir y se imprime. ¿Que queréis que aparezcan datos por defecto? Bueno, esto ya es funcionalidad de informes, ¿vale? Sabéis que a los informes le podemos poner valores por defecto, ¿vale? Pero ya no tiene que ver con el flujo, con el proceso visual. Bueno, pues hemos visto cómo añadir una función para abrir un icono, para abrir una función, modificar uno, incluso indicando la transacción. Hemos visto cómo imprimir un documento. Bien, voy a crear algo un poco más visual, bien, aunque sea llamar a otra función. Voy a hacer, por ejemplo, mirad, voy a coger esta línea, que ya está creada, me gusta, y puedo copiar y pegar. Voy a hacer un control-C y de nuevo control-V. Y en este caso veis cómo me lo ha duplicado, qué sencillo es. Bien. Así puedo respetar el diseño que yo ya tengo. Voy a hacerlo un poquito más pequeña. No necesito que sea tan grande. ¿Vale? Y voy a girarla así un poco, como un poco en plano inclinado. Bien. Me la llevo aquí porque quiero, esto para mí va a ser un proceso que se bifurca al crear el pedido. Bueno, así queda un poco feo. Tendría que mandarla para atrás. Pues selecciono el objeto y le digo enviar al fondo. Bien, pop. ¿Veis cómo se pone por detrás de la bolita? ¿De acuerdo? Y ahora voy a coger una bolita de estas y la voy a copiar también para no tener que buscar el icono. Esto puede ser tedioso, pero si yo cojo esta bolita que ya existe, hago control C y luego hago control V, pues se crea una copia, ¿vale? Y yo la voy a poner aquí. ¿De acuerdo? Voy a coger también esta caja para no tener ni que calentarme la cabeza. ¿Vale? La copio, la pego y me la voy a llevar aquí. ¿Vale? Y en lugar de crear pedido, voy a poner aquí firmar pedido. ¿Vale? Sí, en negrita. Fijaros qué sencillo lo estoy haciendo. Y ahora, bueno, firmar pedido, pues le tengo que cambiar la funcionalidad. ¿Vale? Pues voy a acceder aquí hago un clic en el objeto, hago un clic en vínculo. Bien. Y en este caso, pues lo que quiero hacer no es llamar a esta función, sino llamar al monitor de workflow, no sé si lo conocéis. Bien. Al monitor de workflow, la transacción, bueno, es igual, que me saque todas las transacciones, ya está. ¿Vale? Con esto yo lo que voy a hacer es que una vez que creas el pedido, o bien lo modificas o si necesitas autorización, pues tendrías que autorizar el pedido. Podría ser un ejemplo. ¿Bien? Bueno, guardo los cambios. ¿Vale? Regreso al proceso visual y actualizamos. Bueno, pues lo dicho, ya aparecen los cambios que yo he hecho. Y ahora yo le explicaría a mi usuario, sabes que cuando tengas que crear el pedido, si el pedido supera no sé cuánto importe, pues tendrás que venir aquí a esta opción para ver si te han firmado el pedido, tienes que firmarlo tú, lo que sea. Pues bueno, yo hago clic, me lleva a la pantalla del monitor de workflow, que es, bueno, pues donde yo voy a tener todas las cosas que tenga que firmar, ¿vale? Ya sea de pedidos de compra, de ventas o según el filtro que yo haya puesto. No quiero entrar en este nivel de detalle. Lo que os quería enseñar era cómo puedo crear yo aquí pues, distintos caminos, etcétera. Todo es muy visual. Ya veis que no tiene nada muy escondido ni hace falta tener aquí un nivel técnico alto para hacer todo esto. Porque básicamente me estoy dedicando a seleccionar objetos y pulsar el botón de vínculo para dotarles de funcionalidad. Vale, otra funcionalidad también muy interesante. Y ya que estamos hablando del proceso del comprador, creo que había por aquí, bueno, y si no, saco cualquier gráfico de estos, ¿vale? Normalmente el comprador suele trabajar, mira este qué curioso, bien, suele trabajar con proveedores que tienen una plataforma B2B. ¿Vale? Business to business, o sea, se conecta a la web y desde ahí hace los pedidos de compra. Bien, vale. Esto es un comprador.
Por ejemplo, pues no sé, alguien del departamento de administración pues suele entrar mucho en páginas web del banco para hacer pagos, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer con X3? Lo que podemos hacer es que cuando el usuario haga clic en un icono, que yo le lleve directamente a una página web. ¿Bien? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo voy a hacerlo con un icono. Este de aquí que parece, no sé, parece un monedero. ¿Bien? No sé si será exactamente eso, pero bueno, como un icono me sirve. ¿Bien? Yo ahora a este icono lo que voy a hacer es dotarle de funcionalidad. Por lo tanto, selecciono el icono, pulso sobre vínculo y ahora lo que hago es elegir la opción esta que pone aquí URL. Y lo que me pide es que escriba una dirección, pues un HTTP. ¿Vale? En mi caso, como no tengo ninguna plataforma B2B a la que yo tenga que hacer compras, pues bueno, voy a poner la web del Grupo AZ, bien, https www.grupoaz.com y abrir, pues en el mismo cuadro no, esto ya es arcaico, ¿vale? Lo que voy a hacer es abrir una nueva ventana, ¿vale? En este caso abriría una nueva pestaña. ¿Vale? Hacemos, fijaros qué sencillo es, escribo aquí la dirección, ¿vale? Ok. Guardamos los cambios, validamos y en mi proceso visual, en mi pantalla de inicio, cuando yo actualice, aparece el icono y fijaros que cuando haga clic, lo que va a hacer es abrir una nueva pestaña con la dirección a la que yo tenía que acceder. Bien, lo dicho, este ejemplo puede servir pues, para un comprador que tiene que acceder a una plataforma B2B, para un administrativo que tiene que acceder a la cuenta del banco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un ejemplo, unos ejemplos básicos de cómo se podría modificar. ¿Bien? Hay otras funcionalidades, ya son más complejas, ya no son tan simples, bien, ya requieren de un poco más de tiempo, de más explicación y de un conocimiento previo de SAGE X3, ¿vale? Y pues ahora lo que voy a hacer es, si me permitís un segundo, voy a cambiar la compartición de la pantalla. Bien. Me había quedado hablando de la edición de procesos visuales. Y bueno, pues hasta aquí dejo lo que es la parte técnica, ¿vale? Hay opciones avanzadas. Se pueden crear procesos desde cero. Claro, yo he modificado uno ya existente. ¿Esto es un problema? No, en absoluto. Bien, yo puedo modificar los procesos que ya existen, ¿de acuerdo? Me los puedo marcar con un código de actividad, incluso si quiero, para saber que los he modificado yo, ¿de acuerdo? Pero también puedo crear desde cero, ¿de acuerdo? Un proceso en blanco. Yo no lo suelo hacer, es incómodo. Lo suyo es mirarse los que ya existen, ¿de acuerdo? Y modificar algunos que ya existan, ¿vale? Para ajustarlos a mis necesidades. Hay otras opciones avanzadas que se pueden hacer. Se pueden hacer llamadas a peticionarios, ¿vale? Se puede llamar a otros procesos visuales. Esto resulta muy interesante porque podría hacer como si yo tuviera una página web en la que de un proceso abro otro proceso y abro otro proceso, ¿de acuerdo? Puedo tener menús de procesos. Esto quizás sea mejor que os lo enseñe, porque así contado son un poco extraño. Aquí en SAGE X3, bien, habéis visto que yo tengo todos mis roles, bien, pero fijaros que aquí no tengo solo un proceso visual, sino que tengo varios procesos visuales. Aquí, bueno, pues esto sería un menú de procesos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto ya os digo es un poquito más complejo de explicar. Otras herramientas útiles, las landing pages, las páginas de inicio. A ver, esto es lo que os decía, que a partir de la versión 11 se potencia mucho. Una página de inicio, pues yo puedo poner no solo mi proceso visual, sino que yo puedo poner una consulta tipo rejilla para que nada más acceder yo pueda ver, por ejemplo, los pedidos que están pendientes de recepcionar hoy, por ejemplo. No sé, puedo ponerme indicadores, ¿vale? Pero la idea es que en esas landing pages es donde se ponen los procesos visuales, ¿vale? Es la página que vosotros me veis actualizar constantemente para ver los cambios, ¿vale? Y otras herramientas también muy ligadas a los procesos visuales, pues bueno, es el ejemplo este que os he visto de las firmas, notificaciones, los workflows que se conocen,
¿de acuerdo? Desde aquí hemos visto cómo acceder a la pantalla del monitor de workflow, ¿de acuerdo? Pero lo que podemos hacer es, pues desde aquí, ejecutar workflow manuales, ejecutar procesos que disparan un workflow y habilitan una opción en la siguiente pantalla, etcétera. Pero bueno, todo esto yo os digo, son otras herramientas útiles que iremos viendo en futuras píldoras informativas. Bien. Bueno, y por mi parte nada más. Héctor, yo si queréis ya os dejo para que me vayáis lanzando preguntas, dudas que hayan podido salir. Muchas gracias, Rafa, por la ponencia. Venga, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Vamos a ver. Alguien nos pregunta, que mientras ibas explicando, iba haciendo una pequeña práctica. Entonces nos comenta, yo no puedo acceder a los procesos. ¿Puede ser que necesite algún permiso? Nosotros tenemos ya creados varios procesos por vosotros, por AZ. Es posible. A ver, tendría que ver. La función de la que se accede es esa que os he enseñado. Voy a compartir de nuevo esa GX3. Desde el menú, el acceso a los procesos sería el menú, parametrización, módulo de parametrización y un poco más abajo, portal interactivo. Bueno, creo que lo puedo buscar por aquí. Portal. Bien. Portal interactivo. Este de aquí. Bien. No. Este no, perdón. El de abajo. Este de aquí. Bien. Parametrización, portal interactivo, procesos. Si no veis esta función, es porque seguramente la tendréis limitada por usuario. No sé quién esté haciendo la pregunta, no sé en qué versión estará, pero este menú existe desde la versión 6. Yo tengo conocimiento desde la versión 6.5. Bien, o sea que debería de estar aquí. Seguramente estará limitado por funcionalidad, por permisos. De acuerdo. A ver, la siguiente sería, si copiamos un elemento dentro del proceso visual, ¿se copia el vínculo que éste tenga? Sí, claro. El copiar y el pegar funciona para todo. Si yo ahora cojo este objeto, consultar tarifas, que tiene ya un vínculo creado, ¿veis? Esta función. Yo cojo, lo selecciono, control C y control V. Al pegarlo no solo he pegado el objeto gráfico, sino que también he pegado el vínculo que tenía. Yo ahora tendría que modificarlo, ¿vale? Y poner cualquier otra función. Uy, he dejado esto aquí. Así, ¿vale? Tendría que cambiarlo, evidentemente. De acuerdo. Otra pregunta sería, ¿cuándo está previsto dejar de usar Flash? Pues, a ver, no tenemos una fecha oficial de SAGE. Sabemos que se va a migrar. ¿Por qué no se ha migrado hasta ahora? Sencillamente porque no se ha dado prioridad a otras herramientas, ¿vale? Por ejemplo, el diseñador de peticionarios gráficos ya está pasado a HTML5. ¿Bien? Sabemos que tendrá que ser a lo largo de este año porque a final de año 2020 prácticamente ya no quedará ningún navegador que utilice Flash. ¿Bien? Pero oficialmente no tenemos una fecha. Sabemos que saldrá en algún parche. Y suponemos que será pues ya en esta versión 12, si antes de final de año pues SAGE no anuncia una versión 13, pero vamos, lo más normal es que lo saquen en un parche hacia finales de año, que es cuando dejará de estar operativo Flash. Vale, Rafa. Y otra sería, ¿puedo incrustar una página web? Sí y no. A ver, sí que se puede incrustar, pero no es lo mejor. No es la mejor técnica. Bien, ¿por qué? Porque a partir de la versión 7, que ya es web, la idea es que si yo lo incrusto, incrustar dentro de una página web sería ponerlo aquí, en una de estas páginas de inicio que yo os hablaba. ¿Vale? O sea, yo tener aquí una nueva pestaña y en esa pestaña tener incrustada mi página web. ¿Vale?
Los ejemplos que yo os ponía de cómo hacer una llamada, a una página web, están pensados pues para eso, para hacer una llamada y que me abra una pestaña nueva. Pero si yo lo quiero incorporado, por ejemplo, una página de noticias o algo por el estilo, lo suyo no es hacerlo en un proceso visual, sino en una página de inicio. ¿Vale? ¿Se podría hacer? Pues sí, porque en lugar de poner aquí nueva ventana, podemos poner el mismo cuadro, frame, y bueno, pero yo creo que no es lo más cómodo. De acuerdo, Rafa. Pues eso sería todo. No tenemos ninguna pregunta más. Nada, agradeceros nuevamente a todos la asistencia. Esperamos que os haya sido de gran utilidad. Y comentaros que os enviaremos un email con la grabación de la píldora formativa completa. Además, continuaremos haciendo webinar y más píldoras formativas gratuitas de este tipo. Y bueno, nada, que en Grupo AZ continuamos aquí trabajando con total normalidad desde casa, así que cualquier cosa que necesitéis, por aquí nos tenéis. Muchas gracias y hasta pronto. Venga, gracias a todos. Un saludo.